que la mayoría de ustedes recibieron la teoría por WhatsApp. ¿Cierto o me equivoco? Ah, ¿me están escuchando? Sí. Bien. Entonces yo necesito que me respondan si recibieron la teoría por WhatsApp. No, Inge, no han pasado nada. Por WhatsApp. A ver. Bueno, me imagino que bajaron el libro por internet. Es lo mismo. No dice ni más ni menos el libro. Sí, el libro sí, Inge. Voy a ver cuánto pesa la teoría, no. 1,5 MB lo pueden recibir sin ningún problema. A ver, voy a ver la... matemática aplicada, teoría de puntos. Ajá, aquí deben estar los libros. Crazy. Eh, propiedades. 30, 28 megas. Bueno, ya voy a ver cómo le puedo enviar el libro. Se me acaba de ocurrir enviarle el libro enterito. Ustedes lo pueden bajar, pongan matemática avanzada para ingeniero Crazy, y lo pueden bajar sin ningún problema. Es una edición anterior, obviamente, la que está disponible. Lo pueden bajar. La diferencia con los apuntes de teoría es la diferencia es la siguiente, que en el apunte de teoría yo le agregué uno que otro ejercicio que serían como ejercicio tipo, ¿sí? No, por supuesto que en la guía de trabajo práctico van a estar más desarrollados esos tipos de ejercicios. No deberían tener problemas, si se lo bajan a uno o al otro, no hay ningún inconveniente. Otra diferencia que pueda haber entre el texto que ustedes bajen por internet y el apunte de teoría es el siguiente, que en el libro, en el Crazy, tienen desarrollado el ejercicio. Y en la teoría yo lo tomo a ese ejercicio, lo resuelvo y tiene algunos cálculos auxiliares. Por ejemplo, el Crazy da durante su desarrollo, pone la integral tal y le pone directamente el resultado. Lo que yo hago es desarrollar esa integral que ustedes obviamente lo vieron allá en análisis matemático 2. Esa es la única diferencia. Por supuesto que está claro que ustedes lo podrían resolver de otra manera. Capaz que hay una integral que se puede resolver en forma directa y ustedes no se dan cuenta, o
puede resolver por un método de sustitución o por parte o integral de función trigonométrica. Capaz que se puede resolver por todos los métodos, ustedes eligen uno y yo lo tengo resuelto de otro, también es válido, obviamente. Según a mí me dijeron, uno de los profesores de teoría que le enviaron, y bueno, se le envió a los alumnos y bueno, yo me imagino que algunos de ustedes lo tienen la teoría, tienen la teoría. Faltaría que entre ustedes se empiecen a pasar. Han enviado las guías prácticas, nada más, que tanto por WhatsApp como por mail. Perdón, Florencia, ¿cuál es tu situación? No, quería decir que por mail nada más han pasado la guía práctica, no la teoría vendría a ser. Ajá, por mail. Bueno, ya le voy a indicar a los profesores que creo que es el medio más que ya se vienen comunicando de análisis matemático 3, así que ahora cuando termine le voy a pasar el 28 megas, medio pesado el libro, eso lo tendría que dividir y pasarlo. Vamos a ver. En WhatsApp pasaron el libro, dice, alguien me manda un mensaje. ¿Quién? Pablito Arce. Bueno, capaz que, qué sé yo, no sé, lo comprimieron, qué sé yo. Bueno, está bien. A ver, ¿qué edición tiene Pablo Arce? ¿Qué edición tiene el texto? Ajá, sí, tiene un triangulito donde dice el número 1. Tercera edición, esa es la tercera edición. Más abajo dice tercera edición. Tiene un triángulo donde está avanzamos para ingeniería 1 de avanzadas. Así es, matemática avanzada para ingeniería. Perfecto. Crazy, volumen 1, tercera edición. Matemática avanzada para ingeniería. Crazy. Crazy, volumen 1, tercera edición. Editorial Limusa Wiley, Wiley. Voy a hacer una cosa. Ese es el libro que ustedes lo pueden bajar por internet. Ahí lo estoy compartiendo para que ustedes tomen nota, hagan una captura si quieren. Le digo esto porque tenía casi 30 megas. Entonces va a ser más fácil por la duda que lo bajen de internet directamente. Este volumen 1 no está toda la materia, pero una parte importante lo van a tener y más todavía. Recuerden, es un libro muy recomendado, ¿sí? En todo el país, en toda Latinoamérica, muy recomendado. Tercera edición, hay ediciones más nuevas, pero ya le dije que no está disponible todavía. Sí está disponible en Capital Federal, pero costaba casi 20.000 pesos.
capaz que cuesta un poquito más, 25 por la inflación. Eso lo pregunté principio de este año. Sí. Bueno, ya sacaron una captura. Bueno, entonces quedo para pasarle la teoría que yo voy desarrollando de a poco y le voy a pedir a los profesores de práctica que la difundan entre los alumnos. ¿Alguien tiene la teoría que de la teoría que dije que le iba a pasar? ¿Alguien la tiene? Yo no, Nadie. Inge. Bien. Bueno, mejor entonces porque hace un ratito también, como siempre, a último momento la estoy viendo y tiene un ejercicio que ahí está mal tipeado, nada más, no es que está mal resuelto, sino que está mal tipeado. Entonces hice algunas aclaraciones. Lo voy a presentar, así comencemos la teoría. Bueno, ya vimos la página 1, la página 2, vimos orden, solución, todas las ecuaciones diferenciales se identifican por su orden. En toda ecuación diferencial tenemos soluciones, tenemos una solución que se llama homogénea, que va a representar a la respuesta del sistema cuando el sistema empieza a interactuar por sus propias fuerzas internas por lo general. Tenemos la solución particular, es cuando actúan fuerzas externas, fuerzas en Newton, fuerzas que representan a corriente eléctrica, fuerzas que representan a tensiones eléctricas, a fuerzas o a tensiones o corriente que se pueden expresar con, con expresiones exponenciales, polinómicas, senoidales, hiperbólicas, las que ustedes gusten. Bien, aquí teníamos, estoy recordando lo que hicimos en la clase pasada, el ejercicio 1, 2, teníamos una ecuación diferencial ordinaria porque era de una sola variable independiente y tratamos de hacer alguna verificación. ¿Qué verificaciones hacíamos? Era ver si la función, si había alguna función o si la función dada era solución de la ecuación diferencial. Ecuación diferencial ordinaria de una sola variable. Decíamos, también aclaramos que esas variables pueden ser el desplazamiento, que se expresa en metros, centímetros, pulgadas, o puede ser el tiempo. Por lo general, la variable independiente es el tiempo. En cualquier sistema mecánico, eléctrico, es el tiempo, ¿sí? Un sistema de ingeniería es el tiempo. Tenemos que ver cuánto se desplazó en el tiempo, cuál es la corriente en el tiempo, cuál es la variación de tensión en una parte o en un todo o en un bloque de un circuito eléctrico
cuánto es la tensión en determinado tiempo. Solución general, solución particular. La particular es que es la solución que se encuentran con las condiciones iniciales, o sea, para t igual a 0, cuál es las condiciones iniciales de la posición, de la velocidad inicial, la posición inicial, la corriente inicial, la tensión inicial, para condiciones iniciales o condiciones de borde. Teniendo eso, voy a poder calcular alguna constante que se encuentren en la ecuación diferencial y la solución general se va a transformar en solución particular. Vimos que el tratamiento de las ecuaciones diferenciales que pueden representar a caída libre, a la variación del nivel de agua, de aceite o una mezcla, cómo es el desplazamiento, por ejemplo, de un sistema de paracaidista, de un sistema eléctrico, donde empezamos a aplicar la ley de Kirchhoff, por ejemplo, problemas de encuentro. Aquí, por ejemplo, cuál es la tensión o cuál es la flexión de un cable o de una catenaria, cuál es la respuesta que tiene un sistema masa-resorte, la respuesta en un sistema eléctrico, ya lo vimos. No sé cuál es, este es circuito RL, un circuito inductivo. Este es un circuito con todos los elementos básicos, resistencia, bobina y capacitor. Y esto es un sistema pendular, obviamente, y explicamos, creo que, sí, no me equivoco, en que hemos explicado cuál es la fuerza de restauración, que es la fuerza recuperadora, que lo que hace es llevar siempre el sistema a su posición inicial. ¿Alguien me puede decir si es que esto es lo que no recuerdo, si se vio este ejercicio? Un modelado con valor inicial, ejercicio número 5 de radioactividad, de crecimiento exponencial, decremento exponencial. Es la disminución que tiene la masa de un material radiactivo en el tiempo, cómo va disminuyendo esa masa, pero esa masa, para que vaya disminuyendo su cantidad, se tiene en cuenta la velocidad con que se va gastando la masa del material radiactivo. Y se encuentra, y este es un dato práctico de la práctica, que la velocidad con que varía la masa de un material radiactivo en el tiempo va a ser proporcional a la cantidad de ese material en el tiempo correspondiente. Es decir, la velocidad va cambiando en el tiempo y la cantidad y también la cantidad de masa, obviamente, son proporcionales, ¿sí? Hay una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad es única para cada tipo de material. Y aquí hay, por ejemplo, un material radioactivo como el radio, ¿sí? Tiene una constante de proporcionalidad que vale menos 1,4 por 10 a la menos 11, 1 sobre segundo, ¿sí? Propia de cada tipo de material. Fíjense, la constante de proporcionalidad es negativa, ¿sí? Porque la variación de la velocidad también, la velocidad va disminuyendo en el tiempo. Al principio capaz que tiene una velocidad alta de cambio de su cantidad de masa y después va disminuyendo. Esto es una expresión muy sencilla, la derivada de la masa en el tiempo, la variación de la masa en el tiempo es proporcional a la cantidad de la masa.
esa relación entre velocidad y cantidad es una relación muy sencilla. Es lo que se vio, es lo que se vio en análisis matemático 2, cuando se tiene esa situación o esa relación, entonces seguro que la solución es una exponencial. ¿Sí? Y ahí ponemos que la solución, que la cantidad y que varía en el tiempo, va a ser igual a la constante c por la exponencial e elevado a la kt. K es una constante que depende del material radioactivo, eso está determinado ya. Y por condiciones iniciales vamos a calcular este número c, que también es una constante. Por condiciones iniciales. Para t igual a 0, en este ejercicio dice que se tiene una cantidad m que vale 2, no sé si gramos, kilogramos, no sé qué será, voy a tratar de ubicarlo rápidamente. 2 gramos, ¿sí? Para t igual a 0, tengo, para t igual a 0, esta es la solución general o genérica, para t igual a 0, e elevado a la 0 es 1. Entonces c va a ser igual a la cantidad que hay en t igual a 0, que es 2 gramos. Reemplazando para t igual a 0, e elevado a la kt, e elevado a la 0, y de 0 vale 2. Entonces de ahí despejo que el valor c vale 2. Este número c vale 2. Esta es la expresión general o genérica que particularizado para esa cantidad de masa, esta va a ser la expresión que voy a tener la masa para cada instante del tiempo. Y ahí prácticamente termina el ejercicio. Esto que está aquí es una verificación. Yo no me acuerdo si lo explicamos o no. Bueno, que sirva de repaso. ¿Alguna preguntita, chicos? No, Inge. Bueno. Le dejo ahí un ejercicio de un cuerpo en caída libre. Le dejo para que lo lean un segundito. Le doy 2 minutitos para que lo lean. Así sea más fácil la explicación y el entendimiento. Disculpe, ¿podría aumentar un poco más la imagen? ¿Qué es lo que necesita? Ampliar la imagen. Sí, se ve muy chico. Ya vamos a ampliar. Esperen un segundito. ¿Qué te parece? ¿Está bien ahí? Sí, perfecto.
Bueno, me imagino que en este tema deben andar bien, o por lo menos un tema conocido. Dentro de poquito vamos a ver temas que no son muy conocidos. Así que es válido para ver cómo se lo trata. Dice, los experimentos muestran que si un cuerpo cae al vacío debido a la acción de la gravedad, entonces su aceleración, llamada gravedad, es constante, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Expresar esta ley como una ecuación diferencial para I de t, ¿sí? Hay que expresar una ecuación diferencial en donde tengamos I de t, el desplazamiento en dirección vertical, por eso que puse I, cómo varía el desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Que es la distancia recorrida en el tiempo. Caída libre, eso significa que en t igual a 0 tengo una posición inicial, I sub 0, y caída libre de la velocidad inicial, normalmente es cuando se deja caer, vale 0 la velocidad inicial, y cuando se lanza tiene un valor distinto de 0, pero en caída libre es cuando la velocidad inicial vale 0. Los experimentos muestran que los cuerpos en caída libre tienen una aceleración que es igual a la gravedad. La aceleración igual a la gravedad. Partimos de ese dato. La aceleración, que es la derivada segunda del desplazamiento, lo puedo expresar de esta forma. La derivada de la derivada primera, igual a la gravedad. La derivada primera es el desplazamiento en función del tiempo de la derivada primera. La derivada segunda es la derivada respecto al tiempo de la derivada primera, igual a la gravedad. Aquí lo que hago es, podría multiplicar a la izquierda y a la derecha por diferencial de t. Si multiplico a la izquierda y a la derecha por diferencial de t, el diferencial de t a la izquierda se anula. Entonces me queda diferencial de la derivada primera. Y a la derecha me queda g por diferencial de t. Después, ¿qué es lo que hago? Voy a integrar, ¿sí? Voy a integrar esta expresión. Entonces voy a tener a la izquierda la integral del diferencial de la derivada primera de i. Y a la derecha la integral de g por diferencial de t. La integral del diferencial de la derivada primera es igual a la derivada primera. La expresión de la derecha queda como está, la integral de g por diferencial de t. Entonces tengo la derivada primera igual a la solución de esta integral, g por diferencial de t. G es constante, sale de la integral. Me queda g por la integral diferencial de t, que va a ser t, más la constante integral de integración. Esta es una solución genérica o general. Después lo voy a particularizar a esta solución general según las condiciones iniciales. Para t igual a 0, ¿cuánto vale la velocidad? Para t igual a 0, la velocidad vale y sub 0. La velocidad vale y prima sub 0. ¿Sí? Para t igual a 0, entonces aquí me queda y prima sub 0. Entonces C1 va a ser igual a y prima sub 0. C1 vale y prima sub 0.
que es esto que está aquí. Lo que hago es reemplazar C1 por Y' sub 0. Y tengo esta es la ecuación, la solución general y la solución particular. Pero me pide a mí que encuentre I de t. No me pide que encuentre I' de t, sino I de t. Entonces, parto de esta expresión. La derivada de I lo expreso de esta forma. Derivada de I respecto del tiempo. G por t más I' sub 0. Lo que hago después es multiplicar a la izquierda y a la derecha por diferencial de t. A la izquierda se cancelan los diferenciales de t, me queda diferencial de i a la izquierda. A la derecha me queda g por t por diferencial de t. Y' sub 0 por diferencial de t. Integro. La integral diferencial de i es i. Ahora eso es la izquierda. A la derecha integro la integral de g por t por diferencial de t. G es constante. Me va a quedar g por la integral de t diferencial de t, es decir, t cuadrado sobre 2. Y' sub 0 es el valor de la velocidad inicial. Es el valor inicial de la velocidad. Es una constante. Sale de la integral. Y' sub 0 por la integral diferencial de t, que va a ser t. Esta integral va a ser t. Después que resuelva todo, me va a quedar más otra constante de integración, que también lo voy a calcular con las condiciones iniciales para t igual a 0. Para t igual a 0, ¿cuánto vale y? Para t igual a 0, ¿cuánto vale la posición inicial? Y sub 0. Entonces C2 va a ser igual a Y sub 0. Vuelvo a esta solución general, reemplazo la constante C2 por Y sub 0. Y termino el ejercicio porque encontré el desplazamiento en función del tiempo. El desplazamiento, la única variable es el tiempo. Posición inicial Y sub 0 y velocidad inicial Y' sub 0. Y termina el ejercicio. Ecuaciones diferenciables de variables separables. Es muy sencillo el tema. Lo dejo para que ustedes lo lean en 2 minutitos y lo explico rápidamente.
Bueno, reiniciamos. Disculpen la demora, que han venido algunas empanadas y no se le puede decir que no. Dice que muchas, no todas, sino algunas ecuaciones diferenciales de primer orden se puede escribir de esta forma, mediante una función g de i multiplicada por la derivada de i igual a f de x. Es muy sencilla trabajarla. La derivada de i es igual a la derivada de i respecto de x, ¿sí? De la variable independiente x. Después aquí hace algunos pasos, pero básicamente lo mismo. Y después lo que voy a hacer va a ser integrar esta ecuación, la ecuación número 2. Voy a integrar a la izquierda y a la derecha. Bueno, pero primero quería explicar un poquito. Claro, y prima es igual a la derivada de i respecto de x. Ese derivada de i respecto de x es como si hubiera dos variables, ¿sí? Entonces, lo que hago es juntar las expresiones en i a la izquierda y las expresiones en x a la derecha. Entonces, de esa forma, voy a poder resolver las integrales a la izquierda en función de i y a la derecha en función de x. Yo por ahí suelo hacer un chiste medio viejito ya, los nenes con los nenes y la nena con la nena. Separamos las variables, si no, no lo vamos a poder resolver. Yo en esta página, que es la página 9, fechamiento por carbono radioactivo. Lo voy a disminuir la página, la voy a hacer más chica para que ustedes le saquen una captura de pantalla, por si acaso no lo tenga. Hasta aquí nomás. A ver si lo... Ahí le hacen una captura de pantalla, tienen un minutito para que lo podamos seguir. Vamos a ver qué es esto, fechamiento por carbono radioactivo. Ingeniero, disculpe, otra vez está muy pequeña la imagen. No te entiendo, si puedes preguntarme de nuevo. La otra vez está muy pequeña la imagen. La pequeña imagen, entonces lo voy a dividir. Yo le hago así para que usted haga una captura de pantalla, después ustedes le ponen el tamaño que crean conveniente. Pero, a ver, si lo hago más grande, van a tener que hacer 2 capturas de pantalla. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. En realidad, el ejemplo 1 es hasta donde dice solución menos eso. Todo esto es el enunciado del ejercicio 1. Dice que yo tengo un hueso fósil
y el hueso fósil tiene un 25% de la cantidad original de carbono radioactivo. Y la pregunta es, ¿cuál es la antigüedad de ese fósil? Se tiene un fósil que tiene un 25%, tan solo un 25% de la cantidad original de carbono radioactivo. ¿Cuál es la edad de ese fósil? Este comentario es interesante para ver cómo se mide la antigüedad del fósil. Dice que en la atmósfera, la proporción de carbono radioactivo y el carbón común es constante, lo cual también se cumple para todos los organismos vivos, ¿sí? La proporción de carbono radioactivo y carbón común es constante. No sé si será lo mismo, creo que no, pero es lo que se cumple para todo el organismo vivo. Cuando un organismo muere, ahí uno de los dos carbonos cambia. Cesa la absorción del carbono radioactivo. ¿Sí? Cuando muere ese organismo, cesa la absorción en ese organismo de carbono radioactivo. Y sigue estando expuesto al carbón común, lo cual es lógico. Por lo tanto, la edad de un fósil puede estimarse comparando la proporción del carbono presente en el fósil con el carbono en la atmósfera. Y aquí dice el nombre de la persona quien ideó este método, y por tal sistema recibió un premio Nobel de Química en el año 1960. La vida media del carbono radioactivo es 5.730 años, casi 6.000 años. La vida media del carbono radioactivo. Imagino que ustedes tienen presente el concepto de valor medio. Es el que vieron en análisis matemático 2, el valor medio. Y aquí únicamente que habla de la vida media. El concepto es el mismo. Es un concepto matemático. Bueno, entonces ya saben que tengo un hueso fósil que tiene un 25% de la cantidad de carbono radioactivo. Y me pregunta cuál es la edad del fósil. La edad del fósil se obtiene por diferencia entre el carbono radioactivo y el carbón común. Después le da un dato que es la vida media, el valor medio del carbono radioactivo. ¿Sí? La vida media es 5.730 años. Y me pide la edad del fósil. Si bien estamos estudiando un elemento fósil, pero lo estamos estudiando en función de una cantidad radioactiva. Y vimos en un ejercicio anterior que hay uno que me pide admitir, disculpen, que la variación de la cantidad radioactiva por estudio específico de esos materiales es proporcional a la cantidad de ese material. Y ya vimos que si se cumple esa relación entre la variación de la cantidad proporcional a la cantidad, la solución es
una expresión exponencial, ¿sí? Y vimos que esta es la solución general. Y sub 0 es la cantidad inicial, ¿sí?, del carbono radiactivo. Por definición, la vida media, por definición, la vida media, que son los 5.730 años, es el tiempo después del cual la cantidad de sustancia radioactiva ha disminuido a la mitad. Entonces, para ese tiempo, es decir, si yo tengo la solución general, reemplazo el tiempo por 5.730 años, la cantidad de sustancia es la mitad de la inicial. Cancelo la Y sub 0, que es la cantidad de sustancia, y voy y me queda esta expresión. Aplico logaritmo natural a la izquierda y a la derecha. Entonces 5.730 por K pasa multiplicando con el logaritmo newtoniano de E. Y a la derecha me va a quedar el logaritmo newtoniano de un medio. Entonces aquí me queda en el numerador logaritmo newtoniano de un medio, a la izquierda 5.730 por K por logaritmo newtoniano de E. Logaritmo newtoniano de E vale 1. Entonces, este número, 5.730, lo escribo dividiendo. De donde obtengo el valor de K, de esa constante, que obviamente tiene que salir negativo, porque la cantidad de sustancia radioactiva, la velocidad de disminución va cada vez haciéndose menor. Ya tengo el valor de K, lo reemplazo en esta expresión y sigo teniendo la solución general. Pero ahora la vamos a particularizar un poquitito. Y sub 0 por E elevado a la KT. K vale menos 0,00012 por T, igual a un cuarto de Y sub 0. ¿Por qué escribo un cuarto? Porque es la cantidad de carbono radiactivo, es el 25%, un cuarto de la cantidad inicial. Se cancelan Y sub 0 y me queda esta exponencial igual a un cuarto. Aplico logaritmo newtoniano a la izquierda y a la derecha, y de ahí puedo despejar T, y me queda, despejando T, el tiempo que es la vida del fósil. Le dejo ahí para que terminen de hacer la captura de pantalla de todo el ejercicio. A ver, voy a hacer un pequeño resumen rescatando algunos conceptos básicos. Dice que para calcular la vida de un fósil se utiliza
dos elementos de carbono, el carbono natural que está presente en el ambiente y, y un elemento radiactivo de carbono. Como es un elemento radiactivo de carbono, ese elemento ya sabemos que la cantidad de masa va disminuyendo en el tiempo. Es por eso que esta constante de proporcionalidad entre la cantidad de velocidad o cómo varía la cantidad de masa es proporcional a la cantidad en ese tiempo. Como la velocidad va disminuyendo, tiene que ser una constante negativa. ¿Sí? Tengo algunos datos en el ejercicio que, eh, que, la, que el fósil tiene un 25% de carbono reactivo, tan solo tiene un 25%. Entonces, eso lo uso como condiciones iniciales que reemplazada en la expresión de la solución genérica y aplicando algunas propiedades del logaritmo, definición del logaritmo, despejo el tiempo. Entonces ahí me da el tiempo que es la cantidad de años que tiene un fósil. Me gustaría que ustedes después lo repasen y sepan cómo se manejan porque no sé si el año pasado, pero años anteriores, se ha pedido este ejercicio en tanto en los parciales como en los exámenes finales. Eh, Alguien, José Ignacio Río, me envía, sí, me envía la dirección electrónica para que bajen el Crazy, así que le doy un minutito para que lo copien. No sé si ustedes lo tienen en los mensajes, en los mensajes de esta videollamada. Copienlo, así lo bajen. Gracias, José Ignacio. Le doy un minutito, 2 minutos para que lean el segundo ejercicio, ley de enfriamiento de Newton. La idea es que lo lean y entiendan el proceso de enfriamiento y después en la página siguiente vamos a ver cuáles son las ecuaciones que se utilizan, es muy sencillo, así que lo vamos a explicar.
Bueno, ley de enfriamiento de Newton. Tiene también una forma muy particular, eh, casi exclusiva, cómo se soluciona. Es muy típico de las soluciones exponenciales, como en el caso anterior. Se trata de un material de cobre que se lo lleva a una temperatura determinada, por ejemplo, se lo lleva a 100 grados centígrados, a ese material de cobre. Después, estando a esa temperatura, en algún momento que se lo considera T sub 0 igual a 0, tiempo inicial, se lo coloca en un recipiente que tiene, por ejemplo, alguna sustancia, agua, ¿sí? Y toda esa cantidad de agua se mantiene a una temperatura constante de 30 grados, ¿sí? Repito, tengo un material de cobre, se lo lleva a una temperatura, por ejemplo, 100 grados centígrados, después en algún momento, que lo considero T igual a 0, pongo el material de cobre en un recipiente que tiene agua y esa agua se mantiene a una temperatura constante de 30 grados centígrados. Pero ¿qué es lo que pasa? El material de cobre va variando su temperatura. Al término, por ejemplo, dice al término de 3 minutos, la temperatura del cobre se reduce a 70 grados centígrados. Un dato. La temperatura de cobre al cabo de 3 minutos después de haberlo puesto en agua, su temperatura se reduce a 70 grados. El cobre en 3 minutos pasa a tener 70 grados centígrados, mientras que el agua obviamente se mantiene a una temperatura constante de 30 grados centígrados. Y me hace una pregunta. ¿Cuál es el tiempo que se necesita para que la temperatura del cobre llegue a 31 grados centígrados? Bueno, ya está explicado el enunciado del ejercicio. Todo esto, estos 4 últimos renglones de la página, forman parte del enunciado, porque da una información física. Y la información que da es la siguiente, que la variación de la temperatura del cobre, la velocidad con que varía la temperatura del cobre, la variación de la velocidad de la temperatura en el tiempo, es proporcional ¿a qué? A la diferencia entre la temperatura del cobre y la temperatura del medio ambiente, que en este caso es la temperatura del agua, ¿sí? La temperatura del agua se mantiene a 30 grados centígrados, ¿sí? O sea, lo que va variando es la temperatura del cobre. La temperatura del cobre, la velocidad va variando. Y al principio tiene una velocidad, en otro tiempo tiene otra velocidad y así sucesivamente. La velocidad va variando, la variación de la velocidad en el tiempo. Aquí está el modelo matemático, que la variación de la velocidad del cobre en el tiempo es proporcional a la diferencia que hay entre la temperatura del cobre y la temperatura ambiente, que en este caso es la temperatura del agua, ¿sí? Eso está en información física. La variación de la temperatura respecto del tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cobre y la temperatura del agua. Entonces se plantea el modelo matemático. Bien, aquí hay distintas magnitudes, el tiempo, temperatura del cobre y lo que está entre paréntesis, la temperatura del cobre menos la temperatura del agua. Entonces,
¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar variables. Este paréntesis lo voy a escribir aquí abajo y el tiempo lo voy a escribir aquí arriba a la derecha. Entonces me va a quedar esta expresión diferencial de T del cobre sobre T del cobre menos 30 temperatura del agua constante, igual a K por diferencial de T. Voy a integrar la integral diferencial de T sobre T, integrando por sustitución, me queda esta expresión. Eso ya lo saben ustedes. Me hubiera gustado escribirle aquí la solución por sustitución, pero creo que no es necesario. De todas maneras sirve para repasar, ¿sí? Resuelvo la integral de la izquierda por sustitución. Me queda esta expresión. Resuelvo la integral derecha. Me queda K, la integral de K por diferencial de T es K por T por la constante. Déjenme que me acuerde. A ver, ¿cómo hago a continuación? Aplicando definición de logaritmo, ¿sí? A toda la expresión aplico definición de logaritmo y voy a despejar la temperatura del cobre en función del tiempo. Me queda esta expresión, que es una expresión de la solución, de cómo encontrar la temperatura del cobre en el tiempo, una solución general. ¿Por qué digo general? Porque no sé cuánto vale este número C, por ejemplo, y tampoco sé cuánto vale K, aunque K es más específico, pero vamos a ver, ¿sí? Esta es una solución general. Reemplazo la solución general para T igual a 0. Para T igual a 0, en T igual a 0, ¿cuánto vale la temperatura del cobre? Vale 100. Para T igual a 0, la temperatura del cobre en ese instante es justo cuando se lo sumerge en agua, vale 0. Entonces, E elevado a la 0 vale 1. Entonces, la constante C vale 100 menos 30, que es 70. La constante C vale 70. Esta constante vale 70. Determinación de K. Al cabo de 3 minutos, del dato T igual a 3 igual a 70, al cabo de 3 minutos la temperatura del cobre vale 70. No me estoy acordando mucho de eso. Aquí está, al término de 3 minutos la temperatura se reduce a 70. ¿Sí? Al cabo, no está muy claro el enunciado, pero es la temperatura del cobre, estamos hablando de la temperatura del cobre, al cabo de 3 minutos vale 70. ¿Sí? Este es 70, esta es la constante de integración, es otra cosa. Al cabo de 3 minutos, la temperatura del cobre vale 70. Aplico, me imagino, el logaritmo niperiano para calcular, despejar K. Y K vale, despejando K, vale menos 0,18. ¿Sí? Entonces ya tengo todo, tengo la constante de integración, esta constante de proporcionalidad K. Entonces, lo único que hago es reemplazar en la ecuación solución general el K
tenemos el valor de K que hemos calculado al último, y este 30 es el valor de la constante de integración. ¿Sí? Y me preguntaba después, hasta aquí ya tengo la solución particular. Después lo que tengo que hacer es resolver la pregunta que me hacen. ¿Cuál es el valor del tiempo que se necesita para que la temperatura del cobre valga 31? Y bueno, aplico definición de logaritmo niperiano. Entonces, este menos 0,18 por t pasa multiplicando. Y este 30 pasa para el lado derecho, me queda 1, pero como está abajo, como hemos aplicado logaritmo niperiano a la izquierda y a la derecha, me queda logaritmo niperiano de 1, y este 70 está dividiendo logaritmo niperiano de 1 sobre 70. Y de ahí calculo t, el tiempo que se necesita para que la temperatura del cobre disminuya a 31 grados. Me dejo ahí para que hagan la captura de pantalla. Bueno, vamos a ver los últimos 15 minutos de clase. Ley de Torricelli, lo vamos a dejar para la clase que viene. Todo este ejercicio lo pueden resolver sin ningún problema, no deberían tener problema. Bueno, esto que lo estoy presentando ahora, la verdad que no recuerdo, porque no sé si estará explicado de esta forma en esa edición del Crazy. Ecuación diferencial lineal de primer orden. Ecuación diferencial lineal, porque hay una relación lineal y prima de primer orden, porque la máxima derivada es de orden 1. Y esta es la forma que tiene una ecuación diferencial de primer orden. Es una ecuación diferencial ordinaria porque la única variable es x, puede ser el tiempo también. En ingeniería siempre es x que representa desplazamiento y t que representa tiempo. Segundo, esta es la forma que tiene una ecuación diferencial. Entonces tengo x, la variable independiente, y aquí se pueden dar dos situaciones: que sea igual a 0 o que sea distinto de 0. R de x puede ser igual a 0 o R de x puede ser distinto de 0. R representa una fuerza externa, ¿sí? Esa fuerza externa, lo decimos en forma general, puede representar una fuerza en Newton,
o puede representar una corriente en ampere, una corriente eléctrica, o una tensión eléctrica en voltios, por ejemplo. Puede representar una cantidad de energía en julios, por ejemplo. O sea, es algo externo al sistema físico o al sistema que estamos considerando. Tengo el diagrama de bloque que está aquí con un diagrama en azul. Yo tengo un sistema. A este sistema ingresa una fuerza o actúa sobre ese sistema una fuerza externa, R de X. Este R actúa. Y el sistema va a responder de alguna manera. El sistema va a tener una respuesta que va a ser I de X. Este I que está aquí. Esa es la solución que se tiene que encontrar por lo general. Si R de X es igual a 0, se llama ecuación diferencial homogénea. Si R de X es distinto de 0, ecuación diferencial no homogénea. Si yo tengo una ecuación diferencial homogénea, que es esta que está aquí, la desgloso un poquitito, trabajo un poquitito y encuentro que la solución va a tener esta expresión. ¿Sí? Entonces, esta expresión va a ser la solución de la ecuación diferencial homogénea, ecuación diferencial ordinaria porque tiene una sola variable. Ahora, puedo tener una ecuación diferencial que no sea igual a 0, sino que sea igual a R de X. En ese caso, la solución general va a tener esta expresión un poquito modificada de la solución homogénea, ¿sí? Esta es no homogénea, ¿sí? Entonces tengo las dos formas. Lo que pasa es que en la solución general no homogénea aparece una expresión e elevado a la menos h, donde h es la integral de f de x diferencial de factor, ese h se llama factor integrante. Por eso a ustedes se les va a pedir resuelva que sea una ecuación diferencial de primer orden con el factor integrante. El factor integrante es, aparte de separación de variables, otro método para resolver este tipo de integración, ¿sí? Ya tenemos dos. Separación de variable o mediante factor integrante. Problema de mezcla lo pueden ver en la práctica o si no la semana que viene, no hay ningún problema. Ah, qué lindo, hay un ejercicio de un circuito inductivo. Utiliza factor integrante, espectacular, buenísimo. También tengo aquí otro circuito inductivo. El anterior era con una fuente de tensión constante. Este es con una fuente de tensión variable. Espectacular, buenísimo. Más largo, más complicado para eso. Largo. Circuito capacitivo. Bueno, así vamos a ir viendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo que voy a hacer, acuérdense que aquí tenía un ejercicio que no estaba bien, está mal tipeado. Ese ejercicio lo corregí hoy, así que tengo que pasar la corrección también.
era esto, el ejercicio número 6, caída libre. Ese ya está corregido y está para pasarlo, así que hoy le voy a pedir a los profesores de práctica que le acerque a algunos alumnos y después se van pasando entre ustedes. Bueno, cierro la presentación. Los noto dormidos, típico de Santiago del Estero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 4, 36, 37, 28, 29, 40, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, bien. No se vayan todavía que estoy tomando asistencia. Listo. Ya pueden desconectarse y pueden empezar a estudiar.